Bien. Buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Sí? Vamos a hacer el pase de lista. ¿Sí? Y por favor que descarguen el material que les acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Es un PDF. Es un programario de ecuaciones. Lo vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Sí? A ver, vamos a ver si ya todos se están conectando. Muy bien. Vamos a pasar lista. Atentos, por favor. Denise Cajún. Presente. Cristian Zul. Cristian Zul. Victoria Elena Quiñones. Jafet Juárez. Gabriel Tamayo. Kiara Salinas. Presente. Carlos Bacap. Jorge Durán. Gabriel Rosas. Javier Tamayo. Fernando Conde. Presente. Raúl Niño Velázquez. Presente, maestro. Muy bien. Jonás Hernández. Presente. Leandro Gibran. Y Esmeralda Gómez Cruz. ¿Alguien faltó en la lista? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la explicación del día de hoy y vamos a abrir ese documento que tenemos en el grupo de WhatsApp, por favor, ¿sí? Estamos aquí presentándoles, pues, un problemario, ¿sí? Este problemario, pues, está relativo al tema de ecuaciones, son 20 ejercicios, vamos a irlos explicando, ¿sí? Ustedes me van a ir ayudando con el planteamiento para que ya quede completamente claro este tema, ¿sí? Vamos a verificarlo, ¿sí? Bien. Gustavo, creo que sí. Sí, lo tenemos en el documento. En el documento está en el grupo de WhatsApp, por favor. Todos vamos a ver. Ustedes me dicen si ya pueden ver la pantalla. ¿Ya se logra ver? Muy bien. Sí, maestro, ya se ve. Perfecto. Entonces, el primer problema nos dice ya determinar el resultado de este sistema de ecuaciones. Nuestro sistema allá es x más y igual a 6 y x menos 2y igual a 14. A ver, ¿cómo creen ustedes que podamos hacer ese planteamiento? A ver, vamos a ver, en la pizarra. Voy a ponerlo aquí en el Zoom. Ahí está, vean. Tenemos este sistema. ¿Qué método sugieren ustedes realizar para poder resolverlo? ¿Qué método podemos usar? ¿Cuál sería el método, chicos? Que recuerden o que se les facilite en este caso para poder resolver este problema. ¿Ya se ve la pizarra? Suma y resta, ¿no? Suma y resta, ¿verdad? ¿Por qué razón suma y resta? Porque tenemos coeficientes como son 2 y menos 2. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Multiplicar, por ejemplo, la primera ecuación por el factor 2 positivo. ¿Sí? De tal forma que al multiplicar toda esta primera ecuación, vamos a obtener 2x más 2y igual a 12. A ver, ahí está. Entonces, muy bien.
colocamos nuestra suma de estas ecuaciones y esto quedaría 3x. Aquí se cancela, nos quedaría 0 y quedaría igualado a 12 más 14, lo cual nos da 26. Hacemos la suma y nos da 26. Y ahora, ¿cuál sería el método para poder hacer el despeje? ¿Qué seguiría? A ver. X será igual a 26 sobre 3. 26 sobre 3. Muy bien. Lo podemos expresar así. 26 tercios. Y esa expresión es la que vamos a utilizar para poder determinar y. En este caso, ¿sí? Sería usar alguna de las ecuaciones. Nos convendría, por ejemplo, la primera, que es x más y igual a 6. Se sustituye y quedaría 26 tercios más y igual a 6. Pasaríamos al otro lado de la igualdad el 26 tercios y sería y igual a 6 menos 26 tercios. Hacemos la diferencia. ¿Cuánto nos daría? Podemos usar la calculadora. O podemos convertir a tercios. Serían 18 tercios. Obsérvenlo bien. El 6 menos 26 tercios. Entonces nos quedaría como resultado menos 8 tercios. Exactamente. Y ahí tenemos los resultados. A ver, anótenlo por favor, revísenlo muy bien. Que no haya dudas en el procedimiento. Bastante sencillo el primer caso. Allá están los resultados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Ustedes me dicen si ya podemos pasar al siguiente caso. Y maestro, ya podemos pasar al siguiente. Muy bien. Bien, el número 2, aquí nos hablan del planteamiento de un problema. A ver, nos dice allá, un boleto de entrada al teatro cuesta 35 pesos a los estudiantes y 60 pesos al público en general. Se vendieron 500 boletos, obteniéndose un total de 25,450 pesos. El número de asistentes de público en general fue de... Vamos a tener que plantear este problema, a ver cómo lo podemos plantear. Vamos a regresar un momento a la pizarra. Y ustedes van a decirme, vamos a borrar todo ya. Y aquí vamos a poner el enunciado. Quisiera que ustedes me apoyaran planteando la ecuación o de qué forma consideran ustedes que podemos hacer la solución a este problema. A ver, ¿qué método, qué ecuación podemos usar para hacer la solución de este problema? Podría ser 35x más 60y igual a 25,450. A ver, 35x más 60y. 60y igual a 25,450.
Correcto, tu primera ecuación. ¿Y la otra ecuación cuál sería? X más Y igual a 500. Correcto. ¿De dónde salió esto? Pues de la suma total de los boletos que se vendieron, ¿verdad? Tanto estudiantes como público en general nos dice que son 500 personas. Y la primera ecuación es de lo recaudado, ¿sí? Con todos los asistentes. Puede ser Gauss-Jordan, puede ser igual por algún método de suma y resta. ¿Sí? Se puede usar suma y resta. Nos conviene suma y resta. ¿Por qué razón? Porque si observan, ambas incógnitas, ¿sí? En la ecuación 2 nos están quedando con coeficiente 1, ¿sí? Por lo tanto, vamos a usar también el método de suma y resta. La idea es agilizar los cálculos. A ver, ¿cuáles serían nuestros coeficientes para multiplicar mi ecuación 2? ¿Qué coeficiente podemos usar en la ecuación 2 para ir haciendo ya la cancelación? A ver, que me digan. A ver, ¿cuál sería nuestro coeficiente para multiplicar? Menos 35. Podemos usar menos 35, ¿es correcto? Sí, vamos a usar menos 35 y de esta forma poder obtener la siguiente simplificación. De este lado. Nos quedaría menos 35x menos 35y igualado a 500 por 35, que son 17.500 con signo negativo. Hacemos la cancelación del primer término. Colocamos el resultado de nuestra suma, que sería 60 menos 35. ¿Cuánto nos da? 25. Sería 25y. Igualado a 25.450 menos 17.500, que son 7.950. Entonces, y sería igual a la división de 7.950 entre 25. ¿Cuánto nos da esa división? $318. Perfecto. Entonces son 318 y vamos a calcular ahora el valor de X. ¿Cómo vamos a calcular el valor de X? Pues sería colocando la segunda ecuación, X más Y igual a 500. Sustituimos y queda que X más 318 son los 500. X finalmente sería 500 menos 318. Que nos da un resultado de 182. ¿Sí? Y ya tenemos nuestros resultados. Serían 318
y 182. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? De mi parte, ninguna, maestro. Muy bien. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ustedes me dicen si podemos pasar al siguiente. Sí, maestro. Bien, vamos al siguiente enunciado, al número 3. A ver, ¿alguien puede leer el enunciado? Lo que nos dice. A ver, vamos a irlo. A ver, el número 3. ¿Cuál es el valor de la variante que satisface el siguiente sistema de ecuaciones? Bien, ahí tenemos. 2e Muy bien, sí, sí. más 5f igual a 20. 8e menos 5f igual a 16. Muy bien. A ver, así como está planteada, ¿pueden resolverla ustedes? A ver, que me comenten. A ver, ¿lo podrían resolver? Para que me digan cuánto valdría E y cuánto valdría F.
A ver, chicos, ¿ya está listo? A ver, el resultado. A ver, aquí me comentan que dio 2.56. A ver, ese es el valor de 2.56. Vamos a ver. 64/25 F. Ah, correcto. El segundo. Este está correcto. El de 18.56 y 64/25. ¿Sí? Vamos a checarlo. Veo que hay dudas. Vamos a revisarlo. Regresemos un momento a la pizarra. Vamos a ver, vamos a borrar este. A ver, observen muy bien todos. Vamos a verificar aquí el sistema. Tenemos allá un sistema el cual puede ser por suma y resta. Prácticamente ya no tenemos que multiplicar por ningún término, porque tenemos allá 5F y menos 5F. Entonces se cancelarían y nos queda hacer la suma de ambas ecuaciones. Entonces sería 10E igual a 36. Entonces, E sería igual a 36 décimos. Sabemos que esta ecuación se podría simplificar. Bueno, en este caso la respuesta, sacándole mitad, sería 18 quintos. Y ese valor, pues nos están preguntando en el problema, dice allá, el valor de cada una de ellas. Podemos sustituirlo, ¿sí? ¿Cuál variable E? ¿Cuál valor de la variable? Acá faltó de la variable E que satisface el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces ya podría ser que hasta ese punto ya tengamos la solución, pero vamos a verificar F, ¿sí? Usando la primera ecuación. Sería 2E más 5 por F igual a 20. Sustituimos y quedaría 2 por 18 quintos más 5 por F igual a 20. 2 por 18 son 36 entre 5 más 5 por F igual a 20. Pasamos al otro lado restando 36 quintos, quedaría 5F igual a 20 menos 36 quintos. 5F es igual 20 menos 36 quintos son 64 quintos. Ahora, F va a ser igual a 64 entre 5, pasa multiplicando el otro 5, entonces serían F igual a 64/25. Así queda la respuesta. Bien, entonces el valor de E serían 18 quintos y el de F 64/25. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cuando sea en fracción y pase multiplicando al otro lado, solo va a ser el denominador el que se multiplique. Así es, porque está pasando, digamos, dividiendo, ¿sí? Entonces se multiplicaría con el denominador. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Esa fracción se podría pasar a
no se puede simplificar porque si verificas 64 entre 25 no tienen una simplificación. Tienes que aplicar la misma división, tanto numerador y denominador, y no habría número por el cual se pueda dividir. Entonces se tiene que mantener 64 25avos. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, vamos a regresar entonces ahora al siguiente caso, ¿sí? ¿Ya quedó? ¿Quedó claro? A ver, vamos a ver, que ustedes hagan el ejercicio 4 que nos dice allá. Don Renato tiene 37 animales entre conejos y gallinas. Estos animales juntos suman 100 patas. Un planteamiento del posible, un planteamiento posible para conocer el número de conejos y de gallinas en el problema anterior es el siguiente. Ustedes van a plantearme solo la ecuación o ecuaciones que nos resolverían ese problema. ¿Sí? No tenemos que resolverlo. Que me escriban la ecuación en el chat, por favor. A ver, aquí me comentan x más y igual a 100 y 4x más 2y igual a 37. Entonces, allá tenemos las dos ecuaciones, ¿correcto? Y si ustedes resuelven ese sistema, pues ya tendríamos allá cuántos conejos y cuántas gallinas tendríamos, ¿sí? Vamos a ver. A ver, son en total 37 animales. Suman 100. Muy bien, vamos al siguiente caso, al número 5. Nos dice ya resuelve por el método de igualación. A ver, ¿recuerdan cómo se hacía el método de igualación? A ver, colocamos aquí nuestro sistema. Vamos a poner el sistema bien. En este caso, tenemos allá 5x menos 2y igual a 2.
y X más 2Y igual a 2. A ver. ¿Cómo hacíamos el método de igualación? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era el primer paso a realizar? Despejar la variable la misma variable en las dos. Así es. Empezamos despejando, por ejemplo, X en la ecuación 1. Despejamos X y obtendríamos 2 más 2Y entre 5. Y en la ecuación 2 sería X igual a 2 menos 2Y. De esta forma ya podemos hacer la igualación, donde decimos que sería 2 más 2Y entre 5 igual a 2 menos 2Y. Ya tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces, podemos decir que ese número 5 que está en el denominador pasaría multiplicando. Entonces sería 2 más 2 veces Y igual a 2 menos 2Y por 5. Hacemos la multiplicación del 5 por ambos términos. Sería 2 más 2Y igual a 10 menos 10Y. Pasamos de un lado a las Y, 2Y más 10Y igual a 10 menos 2. Quedaría 12Y igual a 8. Por lo tanto, Y es igual a 8 entre 12. Podemos simplificar esa fracción sacándole, dividiendo entre 4. Y nos quedaría entonces que Y sería igual a 2 tercios. Ese primer resultado lo vamos a emplear para determinar ahora el valor de X. ¿Cómo vamos a determinar el valor de X? Bien, se sustituiría en, por ejemplo, la ecuación 2, que es 2 menos 2 veces Y. Nos quedaría que X es igual a 2 menos 2 por 2 tercios. 2 menos 2 por 2 son 4. 4 tercios. Entonces quedaría 2 enteros menos 4 tercios. Nos daría también 2 tercios. Ustedes lo pueden verificar. Y coincidió que nos dio el mismo valor. No siempre sucede esto, pero puede suceder. Entonces tenemos que el valor de X es 2 tercios y el valor de Y también son 2 tercios. Bien, ¿alguna duda sobre cómo resolver este caso por el método de igualación? Ninguna duda, maestro.
Muy bien, vamos al siguiente caso. Bien, el número 6 nos dice lo siguiente. Una casa rectangular cuyos lados miden 14 y 18 metros, se encuentra rodeada por un jardín de anchura constante, cuya superficie es de 228 metros cuadrados. Y nos preguntan allá, ¿qué anchura tiene el jardín? Bien, vamos a hacer un planteamiento. Vamos a usar aquí la pizarra. Vamos a cerrar un momento. Y nos dice aquí lo siguiente. Vamos a poner aquí el esquema. ¿Sí? Presten atención. ¿Sí? Entonces vemos que es primero una forma rectangular. Y en ese rectángulo tendríamos un espacio vamos a poner aquí. Tenemos la casa y tenemos otro rectángulo que sería ya incluyendo todo el terreno. Bien. De esta forma, la nomenclatura, ¿sí? De las cantidades. Primero, nos dice allá, vamos a ver el enunciado. Vamos a regresar un momentito al enunciado para copiarlo, para que analicemos toda esta parte antes de hacer el esquema. Dice allá. Bien, y este es el esquema. Nos dice, una casa rectangular cuyos lados miden 14 metros y el otro 18. Entonces son 14 de ancho por 18 de largo. 18 metros, ahí está. Ahora, se encuentra rodeada por un jardín de anchura constante, es decir, el ancho de este jardín es constante, cuya superficie es de 228 metros cuadrados. ¿Sí? Y nos preguntan, ¿qué anchura tiene el jardín? ¿Qué va a suceder? Aquí vamos a asignar que el ancho que tiene el jardín es X. En total, nos dice que el área de este borde, digamos de esta forma, el área del jardín, equivale a los 228 metros cuadrados. ¿Sí está claro el planteamiento? Esos son los datos que nos proporciona el problema. ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna duda, maestro. Bien, entonces, vamos a hacer el planteamiento de nuestra ecuación. Aquí son cuadrados, ahí está para que se vea. Ahora, ¿cómo quedaría el planteamiento de nuestra ecuación? Primero que nada, voy a establecer todo lo que viene siendo el área total. El área total la vamos a plantear de la siguiente forma. Sería igual. Si todo el ancho es X, quiere decir que hay X en esta parte. Una X igual aquí. Otra X aquí arriba. Entonces, todo tiene, por ejemplo, el ancho de todo el área sería 18 más 2 veces X por 14 de ancho más 2 veces X. Ese sería el área total. ¿Y cómo calculamos el área total? Bien, pues sería sumar los 228 metros cuadrados del jardín más el área de la casa, que sería 18 metros por 14 metros. Si hacemos esa operación, nos daría 228 metros cuadrados más 18 más por 14, que son 252 metros cuadrados. ¿Sí? Y vamos a hacer la suma de los 228 más 252, que nos da un total de 480 metros cuadrados. A ver, ¿hasta aquí hay alguna duda de cómo sacamos el área total? Y ya esto nos va a ayudar a poder plantear nuestra ecuación a resolver. ¿Cuál sería mi ecuación a resolver? Bueno, pues el área total expresado en términos de X igualado a 480. Entonces, esa sería mi ecuación a resolver. A ver, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Por parte no, profe. Entonces, vamos a hacer el desarrollo de toda esta ecuación. Y nos quedaría 18 por 14 son 252, más 18 por 2x serían 36x. Después, 2x por 14 sería 28x, más 2x por 2x sería 4x al cuadrado. Y todo igualado a 480. A ver, ¿alguna duda con el desarrollo de la multiplicación? Bien, el siguiente paso será simplificar e igualar a 0 mi ecuación cuadrática. Nos quedaría 4x cuadrada más 36 más 28, que son 64,
más 252. Vamos a hacer la resta una vez. 252 menos 480. Nos quedaría menos 228. A ver. Ahora, pueden usar la fórmula general o una factorización. A ver, ¿qué método sugieren para poder usarlo y poder resolver esta ecuación? ¿Sí se puede factorizar? Sí, ¿no? Sí se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría su factorización? De hecho, podríamos simplificar. Si se acuerdan, hacíamos la simplificación de los coeficientes para hacer más ágil la factorización. Vean, si dividimos entre 4, cada uno de ellos obtenemos lo siguiente. X cuadrada más 16x menos 57 igual a 0. A ver, ¿y cuál sería entonces nuestra factorización? ¿Cuáles serían mis factores? X, X y X, ¿verdad? Primero. Después, X y X, ajá. ¿qué número podemos usar para que multiplicado nos dé 57? ¿Qué número sería? ¿3? 3, ¿positivo o negativo? Vamos a usar, ¿cuál? Negativo. Negativo, menos 3. ¿Y el otro número? Sería, ¿qué otro número? 19. 19, ¿verdad? Con signo positivo. Entonces, esa sería mi factorización correcta. Ya con esto podemos distinguir los dos resultados posibles. Vayamos, x1 menos 3 igual a 0, despejado x1, entonces sería igual a 3 positivo. Después, x2 más 19 igual a 0, y x2 es igual a menos 19. A ver, ¿qué sucede? Tengo allá dos resultados, uno positivo y uno negativo. ¿Cuál es el que puedo utilizar? Fíjense muy bien que x es la anchura que tiene el jardín. O sea, estamos hablando de una longitud, por lo tanto, no pueden haber signos negativos. ¿Qué conlleva esto? A que tengamos que la única respuesta correcta serían 3 metros, ¿sí? ¿Sí está claro?
Entonces, Eso allá- quiere decir que el jardín es 3 metros más largo que todo, ¿no? así es. O sea, el ancho del jardín tendría 3 metros por cada lado de ancho y de alto igual 3 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué anchura tiene el jardín? El ancho nos están pidiendo. Entonces sería de 3 metros, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro entonces este caso? Por mi parte, sí. Sí, maestro. Muy bien. Vamos al siguiente caso. El número 7. Esto es un poquito interesante porque nos dice ahí, tenemos que hacer algunas operaciones. Vamos a ver. A ver, este ya puedo borrarlo, ya tomaron captura, lo revisaron. Ustedes me dicen, para que pasemos al número 7. Ya, maestro. Muy bien. Entonces, el número 7 nos dice lo siguiente. Nos dice allá, un ciclista marcha escapado en una carrera. Pasa por un punto situado a 30 kilómetros de la meta, a 48 kilómetros por hora. El pelotón pasa por dicho punto 7 minutos después a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto tarda el pelotón en alcanzar al escapado si mantienen constantes sus velocidades? Y nos hacen otra pregunta. ¿Ganará el escapado la carrera? O sea, que hay que analizar varias situaciones, ¿sí? Para poder concluir, ¿sí? Bien, lo primero que tendrían ustedes que establecer es lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan cuál era la fórmula en física para la velocidad? La velocidad es igual a Distancia sobre tiempo. distancia entre tiempo, ¿verdad? Eso es muy importante para poder hacer la relación en este problema. Ahora, nos hablan de una velocidad 1, ¿sí? Dice allá, un ciclista marcha escapado de una carrera pasando por un punto situado a 30 kilómetros de la meta a 48 kilómetros por hora. A 48 kilómetros por hora, esa vamos a establecer como nuestro primer dato de velocidad 1. Tenemos igual que el pelotón pasa por dicho punto 7 minutos después a una velocidad de, esa sería nuestra velocidad 2, de 60 kilómetros por hora. El tiempo de diferencia que hay entre uno y otro, nos están diciendo que son 7 minutos. Aquí muy importante, tendríamos que hacer la conversión de esos minutos a horas. Sabemos que una hora es equivalente a 60 minutos. Entonces tenemos que dividir esos 7 entre 60. ¿Cuánto nos daría? Sería, puede ser en 4 decimales, punto 1166 horas. ¿Sí? Así es la conversión. Entonces, ese es el tiempo 1. Vamos a decirle así, de esta forma, tiempo 1. Después, tenemos que existe una distancia, vamos a plantearlo así. Podríamos decir que a los 30 kilómetros y después está nuestra meta.
¿sí? Porque dice allá, pasando por un punto situado a 30 kilómetros de la meta. Podemos decir así, que está el punto P. Vamos a decirlo así. Está situado a 30 kilómetros de la meta. Allá tenemos todos los datos que nos proporcionan, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda de los datos? ¿Todo claro? Bien, el siguiente paso será calcular la distancia de separación. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de esa distancia de separación? Bien, sabemos que si despejamos la distancia de nuestra fórmula de velocidad, distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿verdad? Es decir, pasa multiplicando el tiempo en este caso. Por lo tanto, para la distancia de separación, vamos a utilizar la velocidad de los 48 kilómetros por hora. Entonces sería distancia de separación, vamos a ponerlo así. Es igual a 48 kilómetros por hora multiplicado por la equivalencia de los 7 minutos que hemos determinado, que es 0.1166 horas. A ver, ¿cuánto daría entonces esa distancia de separación? Si multiplicamos allá 48 por 0.1166. $5.5968, ¿no? Vamos a manejar 5.5968, ¿correcto? Kilómetros. Esa es mi distancia de separación. Y podemos decir que este es, vamos a decirlo así, tiempo, velocidad 1 por el tiempo 1. Así lo vamos a establecer. Después, ya tengo esa distancia de separación. Y esa nos va a servir para relacionarla con el segundo tiempo. Que sería, ahora sí, calculemos, vamos a poner aquí, el tiempo ¿en cuánto tiempo? Vamos a poner así, ¿en cuánto tiempo lo alcanzarán? Tenemos allá el tiempo 2, que despejado el tiempo sería la distancia entre velocidad. Entonces sería la distancia de separación calculada entre una diferencia de las velocidades. Sería velocidad 2 menos velocidad 1. ¿Sí? Tenemos que hacer esa diferencia de velocidad porque estamos hablando de una distancia que habría de separación entre ellas. Entonces, para que exista esa separación, debe haber una diferencia entre esas distancias. ¿Está claro? Bien. Ahora, ese tiempo 2 lo vamos a calcular con los datos que tenemos, que sería dividir 5.5968 kilómetros entre la velocidad 2, que es 60 kilómetros por hora, menos 48 kilómetros por hora. Ya establecido este tiempo 2, lo calculamos. A ver, ¿cuánto nos daría el tiempo 2? Que viene siendo nuestro tiempo de alcance. Divida 5.5968
entre 60 menos 48, que son 12. ¿Cuánto da? 67.1616. No, no, no da eso. Fíjense bien que tendrían que poner un paréntesis para respetar la diferencia planteada. Dividan 5.5968 entre 12, porque es la diferencia de 60 menos 48. 0.4664. Correcto, muy bien. 0.4664 horas. Ese va a ser nuestro tiempo en que el pelotón va a alcanzar al escapado. ¿Sí? Ese es mi primer resultado. A ver, ¿hasta aquí hay alguna duda? Sí, este problema pues es más de nada de razonamiento. Las operaciones no son tan complicadas, las ecuaciones planteadas tampoco. ¿Sí? Eso estamos trabajando con distancia entre tiempo igual a velocidad. Ahora, analizando este valor del tiempo, nos dice ya, ganará el escapado la carrera. Entonces, aquí vamos a tener que calcular con la velocidad 2 la distancia que recorre el ciclista 2 en .4664 horas. Vamos a ponerlo aquí, especificado. Entonces, calculemos con la velocidad 2 la distancia que recorrió el ciclista 2 en .4564 horas para alcanzar al otro. Entonces quedaría así, distancia. Sabemos que es velocidad por tiempo de alcance, sería así, distancia igual a la velocidad 2 por nuestro tiempo de alcance. Nuestro tiempo de alcance viene siendo, vamos a ponerlo así, tiempo 2. Entonces la distancia es igual a 60 kilómetros por hora por .4664 horas. A ver, ¿eso nos da cuánto? 60 por .4664. $27.984. 27.984 kilómetros.
A ver, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué concluimos? ¿Habrá ganado la carrera? No ganaría porque necesita mínimo 30 kilómetros. Así es, entonces, no ganó la carrera, ¿quién? Fíjense que está preguntando, ¿ganará el escapado la carrera? O sea, escapado es que se adelantó. No Entonces, ganaría según yo, ¿no? no gana, efectivamente, porque no logra llegar a la meta en el tiempo establecido, ¿sí? O sea, ¿qué pasó? El pelotón aceleró más que el escapado, ¿sí? Si se fijan, hasta la velocidad 2 es mayor, está yendo ya a 60 kilómetros por hora. Entonces, podemos decir que el ciclista escapado no ganó la carrera. Ah, ya está. Entonces, con esto ya terminamos este 7. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna de mi parte, profe. Muy bien, vamos entonces al siguiente caso. Regresamos al documento. Bien, el número 8 nos piden allá determinar ahí nos piden determinar ahora el valor de la solución del siguiente sistema. ¿Sí? Nos están presentando un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde hay que simplificar primero, ¿sí? Tenemos que hacer la simplificación y ya finalmente aplicar algún método, ya sea sustitución, igualación, suma y resta. ¿Ya podrían hacerlo ustedes, chicos? Número 8, a ver, que lo verifiquen, a ver, que me digan, ¿ya podrían? ¿Tienen dudas de cómo plantearlo? A ver, que me comenten, por favor. A ver, ¿tienen dudas? Yo sí, maestro. Ok, vamos a checar entonces. Vamos paso a paso, ¿sí? Bien, vamos a borrar este. Bien, vamos a escribir la ecuación como está planteada. Tenemos allá 2x menos 1. Esto dividido entre 2.
Después tenemos más y menos 3 dividido entre 3 igualado a 11 sextos la otra ecuación nos la plantean como menos 2x entre 5 más y menos 1 entre 10 igualado a menos 6 quintos. Bien, para poder resolver este sistema, vamos a multiplicar, ¿sí?, cada ecuación por el mínimo común múltiplo, ¿sí? Dejarla ya de su forma lineal. Por ejemplo, la primera ecuación, ¿cuál sería su mínimo común múltiplo? ¿Cuál sería el factor por el cual tenemos que multiplicarlo? Sería el 6, porque es el mínimo común múltiplo de los tres números. Y el otro sería por 10. ¿Sí? De tal forma que la primera ecuación se reduce. 6 entre 2 nos da a 3 por 2x menos 1 más 6 entre 3 nos da a 2 por y menos 3 igual a 6 entre 6 da 1, sería 11 nada más. La simplificamos, 3 por 2 son 6x menos 3 más 2y menos 2 por 3, 6 igual a 11. Simplificamos, queda 6x más 2y igual a 11. Vamos a pasar sumando al otro lado. 3 más 6 son 9, más 11 sería 20. Ya tenemos mi primera ecuación. Voy a la segunda ecuación. Ese 10 se divide entre 5, nos da a 2. Multiplicando a menos 2x. Después tenemos más, sería 10 entre 10 da 1, y menos 1, vamos directo, igual a 2 por menos 6. Simplificando nos quedaría menos 4x más y menos 1 igual a menos 12. Nos quedaría menos 4x más y igual a menos 12 más 1. Nos quedaría menos 11. Y ya tengo aquí mi sistema de ecuaciones. Observen muy bien. Es 6x más 2 igual a 20. Y menos 4x más y igual a menos 11. A ver, ¿alguien tiene alguna duda de cómo hicimos esa reducción? ¿Alguna pregunta?
A ver, aquí me comentan algo. Por mi parte, no, muy bien, Javier. ¿Alguien más? Igual por mi parte, no, maestro. Bien, ahora vamos a utilizar el método de suma y resta, que es el pues, más rápido, podemos decirlo, para resolver dicho sistema. Nuestro sistema es 6x más 2y igual a 20, y tenemos menos 4x más y igual a menos 11. Vamos a multiplicar, en este caso, nuestra ecuación número 2 por el factor menos 2 para hacer su cancelación. Hacemos esa multiplicación y nos quedaría 6x más 2y igual a 20. Y la otra ecuación sería menos 2 por menos 4, nos daría 8 positivo por x, menos 2y igual a 22 positivo. Hacemos la suma. Se cancela más 2y con menos 2y. Nos quedaría 14x igual a 42. Entonces, x sería igual a 42 entre 14. Lo cual nos daría que x vale 3. Ya tenemos la primera respuesta. Bien, para sacar el siguiente resultado, elegimos algunas de las ecuaciones, por ejemplo, la primera. Bueno, la segunda es más sencilla porque es menos 4x más y igual a menos 11. Sería menos 4 por 3 más y igual a menos 11. Y sería ahí menos 12 por y, más y igual a menos 11. Y es igual a menos 11 más 12. Entonces nos queda como y igual a 1 positivo. Y ya tenemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones. A ver, revísenlo muy bien, que no quede dudas de cómo lo simplificamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Para que continuemos con el siguiente caso. Muy bien, vamos al siguiente caso.
Bien, ahora sí, el ejercicio número 9 nos plantea el siguiente problema. Nos dice, Juan compró un ordenador y un televisor por 2.000 euros y lo vendió por 2.260 euros. ¿Cuánto le costó cada objeto sabiendo que en la venta del ordenador ganó el 10% y en la venta del televisor ganó el 15%? A ver, que alguien me comente cómo quedaría el sistema de ecuaciones para plantearlo. Bien, a ver, vamos a regresar un momento a la pizarra. Ahí está. Y vamos a analizar este enunciado. A ver. Muy bien. Entonces, después de analizar el enunciado, quedaría así el sistema, veamos. Nos están diciendo que en total compró ambos artículos, vamos a ponerle así, artículo X más artículo Y, costaron 2.000 pesos, 2.000 euros, perdón. Y ahora, en el caso de la ganancia al vender, sería el 10% por el primer artículo, sería 1.1 por X más el 15% del otro, sería 1.15 de Y. Y esto es igual a 2.260 en total. ¿Sí? Ese sería nuestro sistema. ¿Sí está claro por qué queda así? ¿Por qué el 1.1? Ok, el 1.1 corresponde a tener ya del valor original un 10% más. ¿Sí? Sería el 110%. Y el 1.15 también, porque sería el 15% más del valor original.
¿sí? Por esa razón es 110 y 115%. Por eso estamos agregando entonces 1.1 y 1.15. ¿Sí está claro? A ver, resuelvan el sistema. ¿Sí? Pueden usar cualquier método y me dicen cuánto da el valor de X y el valor de Y. Ustedes ya dominan esa parte, vamos a practicarlo. ¿Sí? Ya está planteado el sistema. Vamos a resolverlo. A ver, chicos, ¿hay alguna duda con este ejercicio?
Ninguna, maestro. Ok, apenas tengan el resultado, me lo comentan para verificarlo. Aquí tengo la respuesta. A ver, ¿alguien ya tiene el resultado, chicos? ¿Cómo vamos? X igual a 800. Correcto, muy bien. ¿Y Y cuánto vale? 1200. 1200. De hecho, lo pueden comprobar. Si sumamos 800 más 1200, nos dan los 2000 pesos. Y si multiplicamos 1.1 por 800 y le adicionamos 1.15 por 1200, nos dan los 2260. Ya queda la comprobación igual. ¿Es correcto la solución? ¿Hay alguna duda? Ninguna duda, profe. Muy bien, vamos al siguiente caso. A ver, aquí me comentan. Muy bien. A ver, el siguiente enunciado nos dice aquí. En un triángulo rectángulo, cada uno de sus ángulos agudos es 12 grados mayor que el otro. ¿Cuánto miden sus tres lados? Este ejercicio es bastante sencillo. Si ustedes recuerdan lo que vienen siendo las propiedades de un triángulo, sus ángulos internos, ¿cuánto deben sumar? A ver, recordemos. ¿Cuánto deben sumar? 180. 180 grados, ¿verdad? Son 180 grados que deben de tener nuestro triángulo. Bien, tenemos aquí especificado que nuestro triángulo tiene primero un ángulo de 90 grados. Aquí está nuestro ángulo de 90.
Y tiene otros dos en los cuales hace referencia que uno podría ser con valor de X y el otro es 12 grados mayor, entonces sería X más 12, ¿verdad? Entonces, para poder hacer el planteamiento de es una ecuación bastante sencilla, donde sería X más 12 más el valor de X más 90 grados, que es el ángulo recto, debe sumar 180. Entonces nos quedó allá una ecuación lineal con una sola incógnita, no es un sistema de ecuaciones. Entonces nos quedaría X más X son 2 veces X, más 12 más 90. 12 más 90 son 102 grados, igual a 180. 2x sería igual a 180 menos 102. 2 veces x sería 180 menos 102, nos quedarían 78. X serían los 78 dividido entre 2. Bien, si dividimos 78 entre 2, nos daría a 39 grados. Por lo tanto, esos 39 grados son para este ángulo. Y aquí sería 39 más 12. Que son 51 grados. ¿Sí? Si sumamos 39 más 51 más los 90, obtendríamos los 180 grados, que son los ángulos internos que corresponderían al triángulo. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna, maestro? Muy bien, vamos entonces a colocar. Ahora ustedes van a hacer el último ejercicio ya del día de hoy, el número 11. Ahí está. Que nos dice, aquí van a usar ustedes sus conceptos de geometría para plantear su ecuación. Dice allá, el perímetro de un triángulo isósceles es de 19 centímetros. La longitud de cada uno de sus lados iguales exceden 2 centímetros al doble de la longitud del lado desigual. ¿Cuánto miden los lados del triángulo? Bien. Allá ustedes lo van a plantear, ¿sí? Por favor. Que hagan el planteamiento. Y verificamos aquí el resultado. ¿Qué característica tiene el triángulo isósceles? ¿Lo recuerdan? A ver, aquí me comenta. Tiene dos ángulos iguales, ¿sí? Y dos lados iguales. Aquí recuerden que va a ser con respecto a la longitud, ¿sí? Los lados, hay dos lados iguales o dos ángulos iguales también. Y van a sacar con eso las dimensiones de los lados.
A ver. ¿Alguien ya determinó el resultado? Yo, A ver, el lado mayor mide 8 y el más pequeño 3. No, no sería esas dimensiones. A ver, vamos a checarlo. A ver. Observemos que nos está diciendo la medida del perímetro. ¿Sí? Entonces, debemos de igualar nuestra ecuación a esos 19 centímetros. Y dice, la longitud de cada uno de sus lados iguales excede en 2 al doble. Vamos a ver. Al doble. A ver, al doble de la longitud del lado desigual. Vamos a checarlo. A ver. A ver, creo que sí. Vamos a ver si nos da el resultado a todos. ¿Alguien más tiene resultado? ¿Les dio el mismo resultado? A ver, aquí está nuestro triángulo isósceles. Podríamos decir, a ver, por ejemplo, que mi base es X. Entonces, ¿cómo quedaría la dimensión de cada lado? ¿Cómo lo expresamos? 2x más 2. 2x más 2. Vamos a ver. 2x más 2. Creo que sí nos da ese resultado. Sería entonces 2x más 2 más 2x más 2 más x igual a 19. Simplificando, sería 5x igual a 19 menos 4. Si es correcto, nos daría 3. Vamos a ver si está bien. Entonces sería 15, x igual a 3. Y 2x más 3 sería 2 por 3 más 2 sería 6, 8. Correcto. Entonces sí está correcto. Muy bien, vamos a ver, poner aquí entonces sería 8 centímetros. 8 centímetros. Y 3 centímetros. A ver, chicos, ¿alguna duda? ¿Es correcto? Sí, a los que les dio 3 y 8. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces de tarea les va a quedar, ¿sí?, trabajar el resto de estos ejercicios, del ejercicio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Estamos compartiendo este problemario. La idea es que ustedes practiquen, ¿sí?, el planteamiento de problemas con ecuaciones que ya hemos visto estas semanas que ya con esto finalizamos este tema, ¿sí? Para ya poder iniciar la siguiente semana con el tema de funciones. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Maestro. ¿Puede volver un segundo a la pizarra? Claro que sí. Ahí va, ahí ya está. ¿Sí? Para que lo verifiquen, allá está la ecuación. Sí, les comento. Gracias. Entonces, terminen los ejercicios, los verificamos la semana que viene. Si hay dudas, sí, les comparto igual las respuestas para que pues puedan continuar con su trabajo. Y ya iniciaríamos con el tema de funciones.
Sí, les deben avisar en el transcurso de la semana si ya regresamos a manera presencial el próximo sábado. ¿Sí? Muy bien, chicos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario antes de concluir. Entonces, la próxima semana será presencial, ¿no, maestro? Les confirman, así es, en el transcurso de la semana les confirman, me imagino que sí, ya debemos regresar, ¿sí? Para seguir trabajando, ¿sí? Por mi parte sería todo, les agradezco su atención y nos vemos, chicos, cuídense. Dios, maestro. Hasta luego. Gracias.